said his brain was infected by devils. A lo largo del tiempo, se han dado casos que ejemplifican muy bien la frase de, la realidad supera la ficción. El incidente del que te hablaré hoy, aterró a toda Europa durante casi 2 décadas, dejando tras de sí, un rastro de destrucción y miedo, que a día de hoy sigue siendo motivo de discusión y teorías conspirativas. Lo que estás viendo, es uno de los tantos retratos que se hicieron para tratar de identificar a la persona que fue conocida como el fantasma de Heilbronn, aunque también se le conoce como la mujer sin rostro. El 21 de marzo del 2001, en la ciudad de Friburg, Alemania, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 61 años llamado Josef Waldenbach, quien era dueño de una tienda de antigüedades. Josef fue privado del oxígeno con un cable, además, le robaron efectivo de la tienda. Luego de hacer una revisión exhaustiva, los forenses encontraron un rastro de ADN en el cuerpo de Josef. Al examinarlo descubrieron, con horror, que el ADN encontrado sobre el cuerpo del hombre, era exactamente igual a una muestra de ADN que se encontró en otra escena del crimen. Crimen ocurrido en el poblado de Idar, en Oberstein, Alemania, casi 8 años antes. En esa ocasión, en el mes de mayo de 1993, se había encontrado el cuerpo de una mujer de 62 años llamada Liselott Schengler, quien fue privada del oxígeno con el alambre de un arreglo floral que estaba haciendo previo a ser atacada. Junto a su cuerpo había una taza de té vacía, que tenía rastros de ADN. La base de datos de material genético no sería introducida hasta 5 años después, por lo que el caso de Liselott quedó olvidado y sin resolver durante ese tiempo. El ADN que se encontró pertenecía a una mujer. Para la época en la que se conocieron estos incidentes, las pruebas de ADN no estaban tan desarrolladas como ahora, por lo que, pese a saber que la misma persona había estado en ambos crímenes, no tenían más información sobre ella. La mayor incógnita para las autoridades era sobre la planificación de haber cometido crímenes con esos años de diferencia, y a más de 500 kilómetros de distancia entre cada uno. En octubre del 2001, una madre llamó aterrada a los servicios de emergencia, luego de que su hijo se parara en una jeringa usada y ésta se le insertara en el pie. Cuando los servicios llegaron, pudieron percatarse de que la jeringa había sido utilizada para suministrar sustancias adictivas. En esa jeringa encontraron nuevamente el ADN de los casos de homicidio que aún se investigaban. La jeringa se encontró en un parque de Gerolstein, aproximadamente a 6 horas de Friburg, donde ocurrió el primer crimen. Gracias a esto, las autoridades se centraron en investigar a mujeres que sufrieran adicción a las sustancias inyectadas. El 24 de octubre de ese mismo año, el departamento de policía recibió una llamada reportando un robo en una casa rodante. El vehículo había sido abierto a la fuerza y se llevaron algunos objetos de valor. El interior tenía el peculiar detalle de que la persona que ingresó había mordido una galleta y la había puesto de vuelta en el recipiente. Nuevamente, se encontró el mismo ADN de las escenas anteriores, y de la misma manera, la locación actual estaba muy alejada de las otras. Desde ese momento, el ADN de la mujer sin rostro empezó a aparecer en lugares aleatorios, pero siempre de la mano de algún delito. Su ADN apareció en un arma de juguete usada para asaltar, en un casquillo de bala, en robos a tiendas. También apareció en un vehículo que fue utilizado para llevar el cuerpo de 3 personas que fueron eliminadas, y en el vehículo de una enfermera que fue privada de la vida. Entre muchos otros. Tenía cómplices de varios países, y en un punto, el fantasma de Heilbronn llegó a cometer varios crímenes entre Alemania, Francia y Austria. Quizá el caso más famoso, y al mismo tiempo, infame al que se le vinculó al fantasma, fue el homicidio de Michel Kiesewetter. Michel era una oficial de policía de 23 años que perdió la vida luego de recibir múltiples proyectiles dentro de la patrulla policíaca el 25 de abril del 2007. Su arma y sus esposas fueron robadas.
El desespero de las autoridades por querer atrapar al fantasma de Heilbronn fue tal, que llegaron a ofrecer más de 300.000 euros por información que llevara a su detención. Para ese momento, ya se le sumaban más de 30 cargos distintos, incluyendo 6 homicidios. Creyendo que el hallazgo de la jeringa era sustancial, se interrogó a al menos 3.000 mujeres en situación de calle, y que se supiera que tenían dependencia a las sustancias. Cuando lograban atrapar a personas que participaron en los delitos donde se supo que había estado ella, siempre negaron revelar su identidad. El dilema de su identidad era cada vez más confuso, pues jamás se le pudo ver en ninguna cámara de seguridad, y los únicos testigos no se ponían de acuerdo, pues hubieron personas que afirmaron que el fantasma de Heilbronn era en realidad un hombre. Es por eso que se hicieron varios retratos hablados en los que aparece con facciones masculinas. En el año 2009 encontraron el cuerpo de un hombre que había sufrido graves quemaduras. Tenían el registro del mismo desde una ocasión en la que llegó a Alemania pidiendo asilo. Cuando tomaron las muestras de ADN, vieron que el resultado volvió a arrojar el rastro que habían estado buscando durante todo este tiempo. Algo no cuadraba. En un último intento de tratar de encontrarle sentido a eso, utilizaron un hisopo diferente para la muestra, y al hacerlo apareció el ADN correcto. Resulta que la búsqueda que habían venido haciendo desde hace años, con gastos que ascendían a los 2 millones de euros, fue una pérdida de tiempo. Los hisopos que el departamento de policía utilizaba en sus investigaciones venían contaminados con el ADN de una de las trabajadoras de la fábrica. Cuando esto salió a la luz, la compañía Greiner Bio One salió a dar un comunicado afirmando que los hisopos de algodón que ellos producían no estaban hechos para muestras tan sofisticadas como podrían ser las de ADN. Este caso causó muchas pérdidas, no solo monetarias, sino que de investigaciones importantes para el departamento de policía. El único caso que se pudo resolver de todos los que involucraban a la supuesta fantasma, fue el del homicidio de Michelle Kiesewetter, quien pereció a manos de un grupo de extremistas. Mientras la policía buscaba a un literal fantasma, los verdaderos criminales aún siguen impunes por sus crímenes. La peculiaridad de este caso le hace volver a la memoria colectiva de vez en cuando, entre quienes creen que todo fue un terrible malentendido, y entre otros que se mantienen indignados por la falta de eficiencia de la policía. Y una pequeña parte, aún cree que el fantasma de Heilbronn sigue allí afuera. Eso ha sido todo, por ahora. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que si quieres ver los videos antes, puedes unirte a los miembros del canal, a quienes les agradezco enormemente su suscripción. Yo soy Loni. Hasta la próxima.